Bueno, entonces ahora vamos a la síntesis de proteínas. Entonces recuerden que la finalidad del proceso de transcripción y traducción, la finalidad o el objetivo final, la gran meta de todo ese proceso, eh, es la producción de proteínas. Entonces, antes de entrar en este proceso de síntesis de proteínas, de transcripción y traducción, es necesario recordar qué es una proteína, ¿no? Y para qué sirven. Entonces recuerden que las proteínas son esenciales, tienen funciones esenciales de reserva, eh, están asociadas con muchos procesos en plantas, por ejemplo, con reserva de alimentos, con el crecimiento. eh, También tienen funciones estructurales en animales y en plantas, formando diferentes estructuras. Básicamente nos permite crecer, permite acumular biomasa, digamos, gracias a la presencia de esas proteínas y forma diversos tejidos. Por ejemplo, le da forma a la piel y otros derivados como pelos, plumas, etcétera. Eh, Tiene funciones hormonales súper importantes en las cuales no podría sobrevivir un organismo. Por ejemplo, la insulina es una proteína, las hormonas, todas las hormonas son proteicas o la gran mayoría. eh, y todo eso no existiría, no se podría formar o crear si no existiera la síntesis proteica. Eh, y los procesos de transcripción y traducción, ¿no? También transporte es esencial. La hemoglobina, por ejemplo, es la proteína que transporta el oxígeno en la sangre y sin eso no podríamos sobrevivir, ¿no? Entonces, a veces la gente pregunta, pero qué pereza eso de la transcripción y traducción, son procesos muy complejos y al final, ¿para qué sirven? Pues sin, sin la síntesis de proteínas no podría existir la vida como la conocemos. Nosotros no podríamos vivir la mayoría de organismos porque las proteínas son esenciales para casi cualquier actividad que realizamos y forma la mayor parte o una parte importante de la propia biomasa, ¿no? Entonces, ahí les dejo esa tablita para que le den una repasada. Recordemos que estructuralmente o químicamente, las proteínas son cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos ya casi los vamos a ver. Existen 20 tipos distintos de aminoácidos, 9 aminoácidos que llamamos esenciales y 11 aminoácidos que llamamos no esenciales porque el mismo organismo los puede producir. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es un polipéptido de una proteína. Un polipéptido es una cadena de aminoácidos que eventualmente no puede tener puede que no tenga una función eh, relevante o que sea o podría ser una proteína incompleta que apenas se está formando. Entonces, es como una fase inicial en la producción de una proteína. Entonces, primero se forman polipéptidos, que son varios aminoácidos unidos por los procesos que ya casi vamos a ver en la traducción. Y posteriormente, un nivel más avanzado es el que llamamos de proteína, que ya sería un polipéptido mucho más complejo con configuración secundaria y terciaria, que normalmente sí tienen actividades biológicas muy importantes en los diferentes organismos, en plantas y animales. Entonces, tengamos esto en mente para ver los procesos de transcripción y traducción, entender muy bien cuál es la meta, digamos, de toda esa maquinaria celular atrás de la síntesis de proteínas o expresión genética, como se le llama también al proceso, digamos,
de pasar de una molécula de ADN hasta llegar a la proteína. Tipos de aminoácidos, todas estas bolitas que están aquí son aminoácidos. Hay 20, como les dije, aminoácidos. Estos son los nombres. Vean que no son muchos. Es increíble que puedan existir formas de vidas tan complejas y tan diversas. Más de 8 millones de organismos existen. Y todo se construye con los mismos ladrillos, digamos, con estos 20 aminoácidos y las bases nitrogenadas que ya les mencionamos, que son solo 4, ¿no? Entonces, de estos 20 aminoácidos, 9 los llamamos esenciales. ¿Por qué? Porque el organismo no los puede sintetizar por sí solo, no los produce. eh, Autónomamente, sino que se los tenemos que suministrar a través de la dieta. Por eso es tan importante tener una dieta balanceada que sea rica en estos aminoácidos, porque su ausencia va a afectar la producción de proteínas y eso puede tener eh, consecuencias muy negativas para la salud, incluso nos puede llevar a la muerte, ¿no? Eh, ¿De dónde obtenemos estos aminoácidos? Bueno, el alimento, alimentos frescos, verduras, algunas carnes rojas, pescado, eh, frutos del mar que llaman, los lácteos, huevos, etcétera, son ricos en estos aminoácidos. Hay algunas frutas, bueno, casi todas las frutas también son fuente importante de aminoácidos, semillas de aminoácidos esenciales. En el caso del triptófano, una de las frutas o una de las fuentes más abundantes de triptófano naturales es el banano verde o el plátano verde. Aunque ustedes no lo crean, entonces el triptófano es esencial ¿para qué? Para producir niveles de serotonina. Recuerden que la serotonina de alguna forma, bueno, controla el estado anímico nuestro, digamos, la felicidad, por decirlo así, está asociada con con niveles apropiados de serotonina. Si ustedes los tienen muy bajos, es porque probablemente tienen poco triptófano. No están suministrando en la dieta suficientes triptófano a su organismo y entonces se les baja la producción de serotonina y eso resulta en episodios a veces prolongados de depresión. Recuerden que la serotonina nos ayuda a no estar deprimidos, por decirlo así, nos hace felices, nos da esa sensación de felicidad que también se obtiene cuando uno va al gimnasio, por ejemplo, cuando se ejercita. Eh, pero bueno, esos alimentos son muy importantes consumirlos para tener un suministro apropiado de triptófano y que pueda ocurrir la síntesis de proteínas de forma apropiada. Eh, los aminoácidos no esenciales son 11, que son estos que están acá. Entonces, esos sí los puede sintetizar nuestro organismo desde cero, digamos, los fabricamos nosotros. Entonces, son esos 11 que están ahí. Son no esenciales, no porque no sean importantes, sino porque nosotros los podemos producir desde cero, ¿no? Uno de estos aminoácidos esenciales, vamos a ver, la metionina es casi siempre el primer aminoácido que se coloca durante la traducción, es como el aminoácido de inicio, digamos, durante la traducción del ADN a la proteína, digo, del ARN mensajero a proteína. Entonces, casi siempre el primer aminoácido que se coloca es la metionina en la mayoría de proteínas. Es como el codón iniciador que llamamos. Ya casi lo vemos en más detalle. Una vez dicho esto, entonces vamos ya a lo que sería la expresión genética. Cuando hablamos de expresión genética, nos referimos
al proceso de transcripción y a la traducción. Entonces, ¿qué sería la transcripción? Es sencillamente el paso del ADN a ARN mensajero. Entonces, es la forma en que inventaron los primeros organismos de pasar esa información codificada que está en el ADN a instrucciones específicas que van a salir fuera del núcleo a los ribosomas, ¿no? Entonces, este ARN que se produce aquí contiene instrucciones para que se produzcan proteínas en el siguiente paso, que es la traducción. Todo este ARN es sencillamente una serie de códigos, como ven aquí, instrucciones para producir proteínas específicas que requiere el organismo para sobrevivir. A ese proceso, a todo este proceso que está aquí, se le llama expresión genética. Eh, entonces, ahorita vamos a concentrarnos en la parte de transcripción y luego vamos a seguir con la traducción. Vean que en la traducción, en este resumencito que está aquí, lo que podemos ver, lo que decíamos antes, el primer aminoácido que se coloca, cuando se forma una proteína, casi siempre es la metionina y este sería el codón que está en el ARN, AUG, es el codón de iniciación, digamos, de la cadena proteica. En este caso, bueno, le pusieron un polipéptido porque todavía no ha terminado la proteína. Eh, toda proteína es un polipéptido, pero no todo polipéptido funciona como proteína. Eh, entonces inician este codón y van a ver codones que no codifican, como este que está aquí, el UAA. Son los codones de alto o de parada que llamamos. Cuando, cuando se llega a este codón, cuando el ARN de transferencia llega a colocar, llega a este punto, ahí, no, ahí va a parar, digamos, la traducción y se va a liberar el polipéptido, va a quedar libre. Ya casi lo vamos a ver. Esto. Vean que aquí lo marqué, el codón de inicio, casi siempre va a ser el AUG, que está ahí en el ARN, ahí se va a pegar la metionina, y uno de los codones de finalización es el UAA. Entonces, hay varios codones de finalización en el ARN mensajero que indican que el proceso paró ahí y hasta ahí va a llegar la extensión de ese polipéptido o proteína. Entonces, la traducción sería es el proceso en sí de síntesis de proteínas y otros polipéptidos a partir de el ADN y vean que el proceso de traducción ocurre en los ribosomas. En cuanto a la transcripción, ocurre en el núcleo celular. Eh, entonces, esa es una diferenciación espacial, ¿no? que deben tener presente. Bueno, ¿cómo ocurre la transcripción y traducción en organismos muy simples como las bacterias? Bueno, entonces, eh, se abre la, la doble cadena de ADN. Vean que estamos en el núcleo, ¿no? Entonces, estamos abriendo la doble cadena de ADN, y una vez que se abre, se van copiando la ARN polimerasa va copiando, haciendo una cadena complementaria de una banda simple, como podemos ver aquí. Es una banda simple que se va desprendiendo de la cadena molde o plantilla, que es esta, la cadena parental plantilla. Esta otra no se va a transcribir, solo la de abajo, solo una de las bandas se transcribe.
Y vean que va creciendo esta banda a través de la acción de la ARN polimerasa y una de las diferencias con respecto a la replicación del ADN es que, bueno, la banda eh, es solo una banda y en vez de timina tenemos uracilo, que lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces, así va avanzando la transcripción, siempre de 5' a 3' hasta que se logra transcribir todo el gen, toda esa secuencia genética que está ahí y va a quedar libre la nueva molécula de ARN mensajero que se sintetizó a partir de, el molde que estaba en una de las bandas de ADN y luego esta horquilla que se formó aquí en el ADN se va a volver a cerrar y la banda de ADN, de ARN mensajero que se formó aquí va a pasar por un proceso de edición que ya casi vamos a ver en más detalle y después se va a enviar fuera del núcleo a los ribosomas para que ocurra la síntesis proteica. Eh, Vean que cada tres bases nitrogenadas se llaman codones. Esta es el primer codón, como les dijimos, y aquí se va a pegar posteriormente la metionina acarreada por el ARN de transferencia. Eh, entonces, cada tres bases nitrogenadas, vamos a llamarlo codón, y es como eh, la plataforma donde se va a anclar posteriormente las bases complementarias que van a traer, cada una de ellas está asociada a un aminoácido específico. Entonces se van pegando ahí en esos codones en el paso de traducción que vamos a ver en breve. Bueno, entonces la transcripción en eucariontes es un poco más complicado porque hay tres tipos principales de polimerasa que actúan. Tenemos la polimerasa 1 que se encuentra en el nucleolo y está asociada con la síntesis de ARN ribosomal. Entonces, el ARN ribosomal está formado por este tipo de polimerasa 1. Esa es la función. Después, la ARN polimerasa 2 se encuentra en el nucleoplasma, o sea, en ese líquido viscoso que está dentro del núcleo. Ahí la encontramos y su función es formar el ARN mensajero, o sea, el ARN que se va a formar del proceso de transcripción está constituido este, por, eh, por este tipo de ARN polimerasa 2, o la ARN polimerasa 2 más bien es la que está asociada con la formación del ARN mensajero. Eh, y tenemos la ARN polimerasa 3 que también está en el núcleo plasma y que va a estar asociada con la síntesis de ARN de transferencia, que es otro ARN que va a ser muy importante para la traducción del código genético que está en el ARN mensajero. Entonces, aquí podemos ver en este esquemita del libro de Mather eh, cómo ocurre la transcripción. Entonces, vean que eh, la transcripción va a ocurrir del extremo 5' a 3'. Inicialmente la ADN polimerasa va pegando las bases nitrogenadas en sentido 3', 5', ya va subiendo aquí. Ese es el sentido, digamos, el movimiento que hace la, este, la polimerasa, la ARN polimerasa. Entonces ahí se van pegando las bases complementarias. Vean que la banda de ARN o el ARN mensajero que se está creando es esta morada que está aquí. Entonces eh, se abre la horquilla, se abre la doble hélice, digamos, donde está ese gen. Recuerde que
cada molécula de ADN, de ARN que se produce está asociada a un gen particular y un gen particular puede tener entre X y Y número de pares de bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, en este ejemplo, este gen que se abrió acá, digamos, por decirlo así, eh, vamos a hacer una plantilla de ARN mensajero de ese gen y vean que en este caso, ADN, cuando la ARN polimerasa encuentra una adenina, lo que va a poner es un uracilo. La base que va a adicionar es un uracilo para que sea consistente con la estructura del ARN. Ya cuando finaliza de poner todas las bases nitrogenadas en el ARN, este se libera y esta horquilla del ADN original se va a cerrar de nuevo, se van a volver a unir a través de puentes de hidrógeno. Veámoslo acá en más detalle. Entonces, la transcripción del ADN siempre es en sentido 5' 3', ¿no? Eh, pero la ARN polimerasa se mueve en sentido 3', 5'. Entonces, podemos verlo como un proceso de cuatro fases, la transcripción del ADN. Primero, la iniciación, en donde la ARN polimerasa se une a un sitio promotor, a una región promotora, que les dije que en eucariontes hay varios sitios. Bueno, entonces se busca ese sitio, se pega y lo que ocurre es que la ARN polimerasa va desenrollando el ADN, lo va abriendo en la sección del gen de interés y comienza a poner las bases nitrogenadas complementarias, con la excepción de que cuando llega a la adenina, lo que va a poner como base complementaria es el uracilo. Eh, entonces, la segunda fase es la elongación, donde se van poniendo nucleótidos adicionales al extremo 3' de la molécula, ¿no? Entonces, vean, siempre va a seguir en este sentido. El ARN transcrito se va a transcribir de 5' a 3', ahí se van poniendo las bases nitrogenadas. A ese proceso de crecimiento, digamos, se le va a llamar elongación. En un tercer proceso, bueno, continúa la elongación, continúa desenrollándose el ADN. Una vez que se desenrolla y se pegan las bases nitrogenadas complementarias, se vuelve a cerrar, como podemos ver aquí. Ya una vez que llega al final de la transcripción, gracias a que existe un codón de esos de finalización, ahí va a terminar eh, de transcribirse y a eso se le llama la terminación, ¿no? Entonces, la ARN polimerasa reconoce el codón de terminación y para el proceso se vuelve a cerrar la molécula de ADN y el ARN transcrito queda libre en el núcleo para seguir con el siguiente proceso, que es sumamente importante, que es el proceso de edición, que ya lo vamos a ver, eh, o de posttranscripción. Ya casi vamos con eso. Eh, la, la ARN polimerasa puede hacer simultáneamente miles de transcritos de ARN mensajero. O sea, dentro de un mismo gen, la ARN polimerasa puede ir creando un montón de polímeros. ¿Y cómo se hace eso? Porque hay varios puntos de origen o varios regiones de origen y ahí se van pegando diferentes ARNs polimerasa y van replicando en el mismo gen eh, muchos otros ARN mensajeros. Aquí lo podemos ver con este ejemplo que es de un óvulo de anfibio, un gen de un óvulo de anfibio. Entonces, los que están más atrás son las ARN
ARN polimerasa que comenzaron a crear el ARN mensajero más recientemente. Y conforme avanzamos, aquí ya el proceso va más avanzado. Entonces, toda esta extensión aquí es un mismo gen. Los, los ARNs que están más crecidos es porque comenzó antes el proceso, digamos. Entonces, simultáneamente se pueden crear miles de réplicas de esos ARN transcritos. Entonces, eso garantiza que existan suficientes eh, proteínas de ese tipo, no, el proceso es muy eficiente. Si se hiciera un ARN mensajero y tiene que terminar el proceso para que empiece uno nuevo, sería muy lento. Entonces, eso ocurre simultáneamente, ocurre muy rápido, digamos, para garantizar que al organismo no le falten esas proteínas que necesita. Existen algunas sustancias naturales, por ejemplo, este ejemplillo del libro ahí, del hongo este que se llama manita, que tiene un tóxico, una toxina que se llama alfa amanita, que lo que hace es inhibir la ARN polimerasa y evitar que se produzcan proteínas, evitar que ocurra la transcripción de ciertos genes. Entonces, es un efecto que puede ocurrir, forma parte, digamos, del cuadro de intoxicación con ciertas sustancias de ese tipo que inhiben la ARN polimerasa, evitando que se produzcan ciertos tipos de proteínas. Entonces, es un dato curioso. eh, aquí lo más importante es que sepan eso, ¿no? Que la ARN polimerasa no se espera, digamos, a que se produzca primero un ARN mensajero y ya una vez que está totalmente finalizado produce el otro, sino que existen muchas ARNs polimerasas actuando simultáneamente en el mismo gen, separadas por un corto periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué pasa después de la transcripción? Después de que que la banda de plantilla de ADN la logramos transcribir a ARN mensajero. Eh, en, en eucariotas lo que vamos a obtener es un pre-ARN o un ARN inmaduro. O sea, todavía no podemos sacarlo del núcleo, no lo podemos enviar a los ribosomas porque se degradaría, es muy inestable. Entonces va a ocurrir un proceso de edición. eh, o maduración del ARN. Entonces, está formado por tres pasos. Podemos dividirlo en tres pasos. Primero, hay que eliminar los intrones. Los intrones son regiones que no codifican en ese gen, digamos. Entonces, este gen tiene dos intrones, por ejemplo, hay que eliminarlos. Entonces, el primer paso es eliminar esos intrones para que quede para que madure el gen y que no hayan errores a la hora de la traducción. Entonces, ya que no traducen o no van a aportar nada a esa proteína, entonces hay que eliminar las partes no codificantes, que son esos intrones, y eso se hace a través de ciertas enzimas que se encargan de cortar esos intrones y dejar solamente los exones, que son las regiones que sí codifican para una proteína. Entonces, estos intrones tienen que salir y van a quedar solo los exones, que son los que están en azules, y ese es el resultado final. Otro paso importante, hay que poner en el extremo 5' una capucha o casquete para proteger ese extremo, para que el ARN mensajero sea más estable y cuando salga al citoplasma no se vaya a deteriorar. Eh, entonces, en el extremo 5' se pone una capucha que la verdad ese proceso se llama metilación. eh,
Entonces, se pone esa protección en el extremo 5 alfa, 5' y en el extremo 3' ocurre un proceso que se llama de poliadenilación. Entonces se pone una secuencia eh, de entre 50 y 200 adeninas en este extremo 3' para proteger, digamos, la integridad de ese ARN mensajero. Ya cuando ocurrieron esos tres pasos que están aquí, ese ARN mensajero ya se puede considerar maduro y está listo para ser exportado. ¿A dónde? A los ribosomas, ¿no? Eh, este proceso de edición que vemos acá se le llama splicing también en inglés y básicamente durante ese proceso, como ya le mencioné, se remueven los intrones, que son las regiones no codificantes de ese gen. Eh, Bueno, durante el proceso de maduración del ARN ocurre la modificación post-transcripcional, así se llama también, para producir un ARN funcional, como ya lo dijimos, y que no se vaya a degradar cuando sea exportado hacia afuera, ¿no? Eh, entonces, vean que uno de los pasos, como les mencioné antes, era eliminar los intrones, ¿no? El paso número uno, eliminar, aquí hay uno, dos, dos intrones que deben ser eliminados. Bueno, esos intrones se van a eliminar por unas enzimas específicas. Se coloca una caperuza o como les dije que se llamaba, o una capucha al extremo 5' que serían aproximadamente 7 metilguanosinas. Entonces se adicionan ahí 7 metilguanosinas para crear esa estructura protectora del extremo 5' y en el otro, en el otro extremo, 3' se coloca una cola poliá, se llama, de poliadenina que les dije que puede ser entre 50 y hasta 250 adeninas juntas ahí, y eso le va a servir, digamos, al ARN mensajero cuando sale del núcleo para eh, colocarse o pegarse a los ribosomas y también para que no sea degradado ahí en el citoplasma, ¿no? Eh, quien corta quien corta los intrones es esta estructura, que es una estructura, un tipo de enzima que llamamos esplesiosoma. Entonces, el esplesiosoma lo que hace es cortar los intrones, véanlo aquí, aquí se cortó el intrón uno y el 2 y para que queden solamente exones. Entonces, el esplesiosoma está asociado a una enzima eh, que se llama rizosima eh, y lo que hace es digo ribosima, porque está hecha de ácido ribonucleico. Entonces, esa ribosima es la encargada, que está asociada al esplesiosoma, es la encargada de hacer ese corte, ¿no? Y al final ya logramos obtener un ARN maduro. Vean que aquí ya solo tenemos los exomas y en el paso 3 ya está el ARN maduro, que ahora sí va a salir por los poros nucleares. ¿Hacia dónde? Hacia el citoplasma y luego va a llegar hasta los ribosomas, donde va a ocurrir el siguiente paso, que es la traducción. Eh, Siempre va a haber, recuerden, un codón en un ARN maduro, ARN mensajero maduro, va a haber un codón iniciador, que es donde se va a pegar la metionina, y un codón de parada o de terminación, eh, que es hasta donde va a llegar, digamos, el proceso de traducción, y después de eso ya vamos a tener el polímero deseado o la proteína deseada, ¿no?
Y el resto de la estructura que está aquí, las colas de protección, es precisamente para eso, para protegerlo, pero no son estructuras que se van a traducir. Son estructuras que tienen otras, desempeñan otras funciones como protección de la integridad de ese ARN mensajero. En células procariontes, vean que no ocurre splicing, no ocurre ese editaje, sino que, por ejemplo, en una bacteria, una vez que se transcribe ese ARN mensajero, llega al citoplasma y de una vez va para los ribosomas y ahí se van a producir las proteínas, o sea, no hay editaje. ¿Eso qué implica? Que se va con un montón de errores. Cualquier error que existiera en este ARN mensajero que está aquí, va a ser replicado, ¿no? Entonces van a haber proteínas eh, con múltiples errores ahí porque no ocurrió el splicing. Entonces, eso es como un mecanismo más ancestral, digamos, de replicación. La innovación en organismos eucariontas fue que ahora las células son más rigurosas con respecto al producto o a ese control de calidad. eh, y a la hora de producir las proteínas quieren que sean, que se repliquen exactamente como deberían ser, digamos. Además, recuerden que en procariontes no existe núcleo, entonces no podría ocurrir este proceso de editaje que mencionamos. Bueno, tipos de ARN, entonces ahora en breve vamos a continuar con lo que será el proceso de traducción, pero primero tenemos que hablar sobre tipos de ARN que lo mencionamos rápidamente antes en un video anterior. Entonces tenemos el ARN mensajero, que es el que se va a transcribir, el que sale del núcleo, ¿no? Tenemos el ARN ribosómico o ribosomal, que es el que forma los ribosomas. Y tenemos otro muy importante que es el ARN de transferencia que va a estar directamente asociado a la fase que vamos a ver ahorita, que es la de traducción. Entonces ahí tenemos más o menos la estructura de cada uno de esos ARNs. Vean que el ARN mensajero es una copia del ADN. Bueno, aquí le pusieron AN, pero fue un error ahí. Entonces es ADN, copia de la información del ADN y la transporta hasta los ribosomas, ¿no? Esa es la fase de transcripción, resulta en este ARN mensajero que se va a posar sobre los ribosomas. Eh, el ARN ribosómico se va a asociar a proteínas y va a formar los ribosomas en sí. Y el ARN de transferencia, que tiene esta forma de trébol, va a unir los aminoácidos para formar las proteínas, eh, utilizando como molde este ARN mensajero. Ya lo vamos a ver en más detalle. La estructura del ARN de transferencia es esta, como ya lo vimos. Vean que en el extremo vamos a tener tres pares o tres bases nitrogenadas eh, y a esto le llamamos anticodón y ese anticodón se va a pegar a la tripleta correspondiente del ADN que le llamamos codón. Entonces es como una llave y una cerradura. Solo el anticodón puede encajar en en una tripleta o en un codón que corresponda a las tres bases complementarias, a las tres bases nitrogenadas complementarias. Y cada ARN de transferencia está asociado a un aminoácido en particular. En este caso, el anticodón que está asociado al ácido, a la leucina, es el GAA, guanina, adenina, adenina. Ese va a acarrear la leucina y se va a pegar a la sección, digamos, del ARN mensajero que sea complementaria. Y a eso le llamamos codón.
Y esta sería la estructura tridimensional que tendría ese ARN de transferencia. Entonces, vean que la parte terminal sería lo que llamamos el anticodón. Y el extremo que se le pega aquí, ese es el aminoácido que está acarreando y que después va a dejar libre y él va a seguir acarreando más aminoácidos. Ya lo vamos a ver en más detalle. Eh, Antes de seguir con la parte de traducción, vamos a ver cómo se vería eh, el proceso de transcripción dentro de la célula. Recuerden que en el caso de la transcripción, lo que se quiere es pasar del ADN a las proteínas, pero para pasar esa información o para transcribir ese código genético, necesitamos primero producir un ARN mensajero que salga a los ribosomas que está en el retículo endoplasmático rugoso o en el citoplasma y entonces primero es necesario hacer ese paso, digamos, a crear un ARN mensajero para poder pasar a la traducción de proteínas. ¿Cómo se hace? Entonces, el ARN mensajero es una banda simple. Vean que el uracilo, la timina se reemplaza por el uracilo y las demás bases nitrogenadas son similares. Entonces, el primer paso es que la ARN polimerasa, que es esta morada que ven aquí, se va a unir al gen de interés y se va a construir una macromolécula que va a ser la misma secuencia de aminoácidos complementarios que corresponderían a la plantilla, pero vean que cuando hay timina, digamos, cuando se tienen que poner el aminoácido correspondiente a la timina, lo que se va a poner es un uracilo, como habíamos visto antes. Entonces, la ARN polimerasa abre esa sección del ADN que corresponde al gen y se va a transcribir la template strand que llaman aquí, que es la plantilla, digamos, de transcripción y la otra banda de ADN, esa no se va a traducir, es la que no funciona como plantilla. Eh, entonces, las, la ARN polimerasa va a ir colocando las bases nitrogenadas complementarias y cuando aparece la adenina va a poner uracilo. eh, entonces, básicamente lo que vamos a tener es esto. Vean que cuando hay timina, eh, se va a poner adenina. Cuando hay guanina, la base correspondiente que se va a poner es la citosina, ¿no? Y cuando hay citosina se pone la guanina, pero cuando hay adenina no se puede poner timina porque en el ARN no existe ese aminoácido, sino que se va a sustituir por el uracilo. Entonces, así va a continuar la, la síntesis o la colocación de aminoácidos por la ARN polimerasa hasta que se llegue al codón de finalización y una vez que ya se forma el ARN mensajero y se edita, aquí no aparece la parte de edición, sale por el poro nuclear, va hasta el citoplasma y llega a los ribosomas en donde el ARN de transferencia va a ir colocando los diferentes aminoácidos. Vean que el ARN mensajero se va moviendo y los ARN de transferencia van colocando los aminoácidos